3, 2, 1, grabando. Vámonos que nos vamos a darle caña. Os comento un poquitito lo que llevamos visto, lo que tenéis que ver, todo un poquitito. Nos vamos a vuestro Drive. Vámonos que nos vamos de excursión, nos vamos a vuestro Drive. Vamos a abrirlo, lo que veis vosotros, nada más. Entrar, aquí estaría, este es vuestro Drive. Me quito del medio porque siempre soy como el miércoles, en medio. Bueno, este es vuestro Drive, aquí tenéis todo el material. ¿Vale? Hoy vamos a estar trabajando también esto de aquí. Y aquí tenéis las clases, ¿vale? Tenéis las clases que llevamos hechas, tanto teóricas como prácticas. Este enlace está roto. Víctor me ha pasado el enlace nuevo, lo voy a poner hoy, ¿vale? Lo voy a poner hoy bien porque se rompió este enlace y ha generado otro nuevo. Entonces, esto que sepáis que si no podéis entrar a la clase práctica de Víctor, no os preocupéis que es por fallo técnico, que se va a arreglar. Después, la clase 1 tenía que ver con el tema 1. Bueno, pues ahí tendréis que ver los temas. La clase 2 tiene que ver con el tema 2. Entonces voy a poner estos vídeos justo aquí, ¿vale? Para que lo entendáis. Y la clase práctica 3 y la clase 4 tiene que ver con el tema 3. Entonces lo voy a poner así para que sepáis cómo va ordenado. Las clases que damos en directo, las que pone clase, ¿vale? Las otras son vídeos pregrabados para poder llegar cuanto antes al tema 6, que es el más importante. Ir viéndolo el tema 6 poco a poco y que verlos a la vez que Víctor y ir trabajando juntitos. Bueno, hoy vamos a trabajar el final del tema 3 y el principio del tema 4 del mesodiseño. Y el próximo día ya veremos todo el mesodiseño, todo ahí ya detenimiento. Si podéis veros para el próximo día los vídeos del tema 4, pues sería chachipiruli. Lo voy a poner más organizadito esto para que lo entendáis mejor. Y ya os digo que este enlace, que me lo han preguntado varias personas, está roto, por eso no podíais entrar y lo voy a arreglar porque ya me lo han pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a trabajar con las preguntas teóricas que nos faltaban por ver del tema 3 y las preguntas teóricas del tema 4, un par de ellas, pero antes de eso quiero que trabajemos esto que tenemos aquí. Nosotros, y esto tiene que ver con el tema 4 que vamos a trabajar ahora, ¿vale? En esto de aquí. Esto es un esquemita, todos los esquemitas que muestro en clase los tenéis en la carpeta del tema correspondiente. Este es del tema 4, entonces esto está en esquemas del tema 4. Voy a hablaros de esto, pero primero de todo quiero que veamos que a partir del tema 3 y del tema 4, sobre todo a partir del tema 4, en casi todas las preguntas que vamos a encontrarnos, nos van a pedir que hagamos ejemplos, nos van a pedir, y ponme un ejemplo de mesodiseño o ponme un ejemplo de objetivos para este tipo de intervención, ponme un ejemplo de evaluación para este tipo de intervención, una actividad para este tipo de intervención. Nos van a estar preguntando muchos ejemplos. Y si sois como yo y no las tenéis preparados, como dice mi marido, la gente que improvisa bien es todo una farándula, es todo trampa. La improvisación se hace con mucho trabajo detrás. O sea, que siempre que en un examen, por ejemplo, a ver si a ver si va lento, lo siento. En este tema 4, ya a partir de aquí, la mayoría de las preguntas, voy a ponerlo un poco más grande porque si sois cebaratos como yo no vais a ver nada. La mayoría de las preguntas nos van a estar diciendo, ponme ejemplos. En este caso, intervenciones para prevenir la soledad de personas mayores. Hay algunos que no, pero en otros sí. Aquí, amor romántico, sobre relaciones de pareja, sexualidad y demás. Aquí, jóvenes, tráfico y jóvenes conductores.
Vale, bajamos un poco. Nos vamos a encontrar prevenir incendios para jóvenes, respeto del medio ambiente, actividades que tengan que ver con el respeto del medio ambiente. Todas las preguntas tienen algo de teoría, pero después nos piden ejemplos de intervenciones para, en este caso, personas mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que trabajar mucho, mucho, mucho. Vamos a tener que darle mucha caña a intentar recordar los ejemplos de intervención posible. Si yo me vengo, un segundito que, a ver si es este. Perdón, es que con tantos documentos abiertos, este tampoco es. ¡Ay, madre! Otra vez, vuelve la burra al trigo. Hombre, es este, sí, este de aquí. Si venimos aquí, vamos a ver que en el ámbito de la educación social hay un número limitado de intervenciones. Si tenemos preparado el mayor número de intervenciones, el mayor número de programas y el mayor número de actividades que puedan servirnos de ejemplo, cuando nos hagan una pregunta de esta, tendremos un background, un bolsito de donde sacar ideas y no tendremos que inventarlas, que os hará perder mogollón de tiempo en el examen y el examen se va justo de tiempo porque son muchas preguntas del examen, muchas preguntas que tienes que redactar, o sea, que tienes que escribir, que tienes que esquematizar, que tienes que pensar mucho y entonces vais justitos de tiempo. De ahí que nosotros, las intervenciones, esto se ve en el tema 4, los tipos de intervención y los temas de intervención van a ser de género, de salud, que será lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hablar de intervenciones que tengan que ver con el cáncer o que tengan que ver con el VIH, dos tipos de enfermedades bastante diferentes a la hora de trabajar en intervenciones. Empezaré yo con el VIH y después, si queréis, podéis empezar vosotros con actividades y programas sobre el cáncer. ¿Por qué digo que son bastante diferentes? Bueno, uno de los problemas fundamentales que existe hoy en día sobre el VIH, donde la medicación y la esperanza de vida, vamos, está años luz de lo que era hace 10 años. Hoy en día una persona que tiene VIH no tiene ni por qué contagiar manteniendo relaciones sexuales. O sea, puede tener una pareja tranquilamente y con una medicación adecuada puede reducir bueno, la enfermedad, que no me sale, bueno, puede reducir el VIH que tiene en sangre, no me sale la palabra, a mínimos. Sus niveles, exacto, sí, exactamente. Sus niveles al mínimo, o sea, son inexistentes en sangre, en semen y demás. Entonces, pueden llevar una vida totalmente tranquila. El problema es si no se medican, ¿vale? No tienen los anticuerpos. Entonces, hoy en día, el problema fundamental que tiene la enfermedad VIH y todas las enfermedades de transmisión sexual es el estigma social. Es el estigma social que tiene, es el miedo que da, que genera el VIH. El cáncer es una enfermedad que da miedo, pero en otro ámbito. Es una enfermedad que todavía muchas de ellas no se pueden curar y el tratamiento es una cosa durísima. Es alucinante que el tratamiento que se suele utilizar todavía porque no hay otro mejor sea la quimioterapia, que lo que hace es meterte un veneno en sangre para que las células no se reproduzcan, ni las buenas ni las malas, y provoca un malestar muy grande y es un remedio chunguillo. Entonces trae muchas consecuencias tanto para la vida familiar como la vida laboral como la vida en general de las personas que están recibiendo el tratamiento y de su familia. Entonces, las intervenciones son totalmente diferentes.
pero el próximo día vamos a trabajar otros. Vamos a trabajar residencia respecto al origen, actividad profesional, edad, instituciones de centros penitenciarios, centros de menores, FIES. Es una vergüenza que en nuestro país exista FIES, o sea, deberían morirnos de vergüenza porque haya cárceles para personas que no han cometido ningún delito más que intentar sobrevivir. Pero aparte de eso, tenemos que hacer intervenciones, ámbitos de intervención en los FIES para mejorar la vida de las personas que están recluidas. Movimientos sociales para grupos étnicos, para evitar balcanización. ¿Qué significa esto de balcanización? La historia de los Balcanes lleva desde la Edad Media en un territorio que es poco más grande que España, matándose entre pueblos, pero de una manera brutal. ¿Vale? La balcanización es que diferentes grupos étnicos se estén matando literalmente con guerras constantes una vez al siglo y acabando pues con limpiezas étnicas de una manera escandalosa. Comportamiento, ocio, jóvenes y demás, carencias asistenciales, fin de paro, asistencia a discapacidad, condición de vida, chabolismo, electricidad, internet, problemas legales, irregulares, centros penitenciarios y todo lo demás. Bueno, tengo que pensar todavía cuál es el tema que vamos a hacer. Estoy pensando en hacer la balcanización para trabajo con grupos étnicos. Es el que me decanto, ¿vale? Pero también quería trabajar el de residencia respecto al origen, o sea, inmigración. Pero bueno, vamos a trabajar los dos, pero primero quiero trabajar el de grupo étnico porque toca mucho con la situación que nos encontramos en estos momentos, de situación de limpiezas étnicas en varios lugares, no tan lejanos, a no muchos kilómetros de donde vivimos. Bueno, eso por un lado. Entonces, ahora vamos a trabajar programas por un lado y por otro actividades que se pueden llevar a cabo para la salud, en este caso VIH y cáncer. Bueno, primero de todo os recuerdo, y es aquí donde está todo, ¿vale? Está el meollo, en esta carpeta del tema 3. Sí, en la carpeta del tema 3 es donde está esto, súper importante. Formas básicas del diseño. Y aquí vemos la diferencia que hay entre programas y proyectos. ¿Vale? Un programa es normalmente muy amplio en el tiempo. Suelen ser de más de un año, 2, 3 años. Suele ser plurianual, que le dicen. Y lo que busca son unos objetivos generales, unos objetivos que enmarquen una situación. Eso es el marco de organización por excelencia. Los diseños de educación social son básicamente programas. Y cuando yo hablo de un programa, yo me centro en los objetivos. De hecho, ahora os voy a enseñar un programa y un proyecto del ámbito del VIH en Colombia, para que veáis la diferencia entre uno y otro. El programa, bueno, pues es como un punto bisagra, un punto intermedio entre lo más general y lo más abstracto. Es como realmente el diseño de los objetivos, de lo que va a guiar el trabajo. Mientras que un proyecto suelen ser anuales, aunque se pueden ampliar. Si un proyecto funciona, pues se amplía otro año y otro más y los que haga falta. Y es la ordenación de unas actividades. El proyecto en el fondo es un plan de trabajo. Así, para que veáis cómo de diferente es un programa de un proyecto, yo he traído aquí un programa y un proyecto. ¿Vale? Tenemos aquí miércoles de Colombia, ¿vale? Tenemos un modelo de gestión programática de VIH y también un programa o un plan de acción para el VIH. Bueno, tenemos el programa y tenemos el proyecto. Cuando yo hablo del programa, ¿vale? Cuando yo esté hablando del programa, que es esto de aquí, me voy a encontrar con toda una serie
de actividades. Vamos a ver toda una serie de actividades y de aquí podemos encontrar unas actividades bastante chulas. Vamos un segundito, que los pongo porque es bastante largo, más largo que un día sin pan. Este de aquí, ¿vale?, es el proyecto. El proyecto, que es una planificación de actividades. Cada actividad va enmarcada a un objetivo específico que se quiera conseguir. Siempre las actividades van de las más sencillas a las más complejas, de las que son más introductorias a las más complejas. Porque, ojo, por ejemplo, la dinámica de un trabajo grupal, la dinámica de un trabajo social, no es fácil de realizar. Si las personas no están acostumbrados a trabajar en grupos, es mejor empezar con actividades sencillas como esta que habla de aquí de círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque nosotros en el sistema educativo que vivimos nos estamos encontrando con competitividad, no con colaboración, no sabemos colaborar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de promover discusiones, no sabemos compartir y discutir de una manera tranquila, no sabemos dialogar. Sabemos imponer ideas, pero nos cuesta mucho dialogar. Entonces, unas primeras actividades para el ámbito del VIH puede ser esto, promover discusión de temas relacionados con la sexualidad, 20 minutos. Y aquí te van marcando la actividad, cómo se tiene que hacer, el tiempo, la técnica, si necesitase materiales, los materiales, las instrucciones y después si tienes alguna idea de cierre, alguna cosa que se pretenda dejar como conclusión, pues estaría bien. Hay otra que está también más o menos, también es muy sencillita y quería mostraros la tercera, que es la que más me gustó a mí, la de la encrucijada, que puede servir mucho y os puede servir de referencia y está muy bien, que son, esta actividad número 2 es más sencillita, también es un coloquio de derechos sexuales y diversidad sexual. Son 40 minutos, es también un trabajo en grupo y busca abordar la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Materiales que se cuenta? Bueno, papel, ¿vale? Papel, marcadores y poco más. Tienes que exponer las instrucciones y las ideas de cierre. Y de ahí nos podemos pasar a una que me gusta más. Hay 50, solo vamos a ver estas 3. Pero bueno, para que veáis la diferencia entre un programa y un proyecto, ¿vale?, que sería este, que es un conjunto de actividades donde se va marcando cada una de las actividades, cuánto tiempo se tarda, cómo se tarda y demás, pues esto viene bien. Esto es un proyecto, una planificación de actividades. Actividad número 3 es la encrucijada. Esta me pareció más interesante para trabajar con cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual o para también se podría utilizar para promover una sexualidad sana entre los jóvenes, entre los adolescentes. Aquí el objetivo es promover el abordaje adecuado de la sexualidad humana. 60 minutos. Es una dinámica participativa y habla de materiales como cintas adhesivas, rotuladores y tienes que escribir mito, realidad y no sé. Y bueno, aquí simplemente tendremos que tener una tabla, nos habla de las instrucciones y lo que trata esto es, te propone una serie de preguntas y tú tienes que, una serie de ideas y tú tienes que decir si son verdad, si son un mito o si son falsas ya directamente. Son preguntas que a nosotros nos pueden parecer muy obvias, pero a veces no lo es. El fin más importante de la sexualidad es tener varias parejas, mito, verdad o falso. El fin más importante de la sexualidad es procrear, tener hijos, hijas, mito, realidad o falso. Y después se debate sobre las respuestas que ha dado la mayoría a cada pregunta. Y si estáis de acuerdo, si estáis en contra, por qué se opinó esto, por qué esto es un mito, por qué esto es falso, por qué esto es verdad. Y así ayudamos a un debate sobre tabús, mitos y problemas que tenemos sobre, por ejemplo,
el VIH. Las infecciones de transmisión sexual y el VIH afectan solamente a las personas de la diversidad sexual, gays, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Bueno, pues ahí ya podemos hablar un poco del tema que en el fondo es lo que más interesaba. Hay preguntas que nos interesan un poco más que otras, fomentar el debate, pero claro, empezamos con otras preguntas más sencillas. Bueno, como os decía, aquí tenemos un proyecto y un programa. Es completamente diferente. En el programa no veréis actividades. En el programa lo que veremos es los contenidos. Veremos unos objetivos específicos y unos objetivos más generales. ¿Vale? Lo que se busca, a quién va a trabajar, para quién va a trabajar. Eso es lo que hace un programa, nos establece unas ideas básicas, unos contenidos básicos, con lo cual el formato que tiene es completamente diferente. Dentro de este programa que tenemos aquí estaba incluido ese proyecto y otros proyectos más. ¿Vale? O sea que dentro de este programa de acción tenemos diferentes proyectos. Bueno, estos son, pues, por ejemplo, actividades que tengo pensadas que estarían bien para trabajar con VIH. Venga, más ideas. A ver, algunas, ¿qué pensáis? ¿Algún programa que sea interesante o alguna actividad que sea interesante para trabajar con personas con cáncer o para trabajar con personas con VIH? Vamos a hacer una recapitulación de todos los programas y todas las actividades que han salido. Bueno, nosotros nos hemos fijado mucho más, por ejemplo, en el cáncer. Y hemos pensado que tiene que haber programas que hablen de la sexualidad y el cáncer. Muchas veces, cuando una persona tiene cáncer, se aísla del mundo, se aísla de su pareja y se encuentra con muchos problemas, sobre todo cuando tienen cáncer de mama, porque su cuerpo se siente mutilado y creen muchas mujeres que pierden parte de su sexualidad por haber sufrido el cáncer de mama y haber tenido que extirparles un pecho o los dos pechos o haber tenido que hacerle una histerectomía, bueno, haberle tenido que quitar la matriz y todas estas cosas. Entonces es bueno hacer programas de trabajo sobre la sexualidad y el cáncer, ver que sigue siendo una mujer o sigue siendo un hombre y no pasa nada, que la vida sigue, puedes continuar. También podemos hacer programas preventivos, por ejemplo, programas de educación nutricional para la prevención de cáncer y para el tratamiento en el cáncer. Una cosa que se está trabajando mucho es cómo ciertos tipos de nutriciones favorecen, ¿vale? Favorecen el tratamiento, o sea, hacen que realmente los tratamientos sean menos efectivos y que el cáncer se desarrolle menos. ¿Vale? Ahí podemos hacer un programa con unos objetivos generales y unos objetivos específicos que después tendrán pues muchas actividades que se puedan llegar, muchos proyectos que se puedan llegar a llevar. Por ejemplo, podemos hacer un taller de cocina, un taller de recetas, una taza, ¿cómo es que no me sale la palabra? Probar platos que sean buenos para las personas que tengan cáncer, hacer citas con nutriólogos y dentro de este programa vamos a poder encontrar muchas actividades y muchos proyectos. Lo bueno de hacer actividades es que podemos dentro de un programa como es este programa de educación nutricional para la prevención de varios tipos de cáncer, podemos hacer actividades familiares, pero también hacer actividades individuales. Podemos hacer una actividad para toda la familia
y también actividades individuales. Por ejemplo, en el programa anterior, en el programa de sexualidad y cáncer, podemos hacer actividades. Una vez que ya está planteados los objetivos, se marca el programa, se hace un proyecto y en ese proyecto puede haber actividades que sean específicas para la paciente o el paciente y otros que sean para toda la familia o en este caso la pareja, si se tuviera pareja. Podemos encontrar, descubre tu propio cuerpo, ¿vale? Actividades individuales y otras actividades de pareja, ¿vale? Como terapias de pareja y demás que puedan llevar a cabo los psicólogos especialistas en cáncer o psicólogos especialistas en sexualidad. ¿Vale? Y estarían enmarcados dentro del mismo programa, porque es lo guay que tiene el programa, que son objetivos. Y dentro de esos objetivos podemos marcar todo tipo de actividades en las que se trabajen pareja o actividad que se trabajen individualmente, dependiendo de cada objetivo específico que queramos hacer. También programas de estética, un problema muy grande de las personas que tienen cáncer son los problemas estéticos. O sea, se sienten muy mal porque la piel se destroza por el tratamiento de la quimioterapia, pierdes todo el pelo y eso le hace a las personas sentirse peor aún. Se sienten peor, no quieren salir a la calle, les da vergüenza. Así se pueden hacer dentro de un programa de estética toda una serie de proyectos de medicina de reconstrucción, por un lado, un proyecto de embellécete o cosas así, por ejemplo, un proyecto que se llama Embellécete, donde hay actividades, donde vayas con un esteticista, donde puedas encontrar la peluca que te venga mejor, donde aprendas a cuidar tu piel, donde cosas así. Son diferentes actividades que se enmarcan dentro de un programa. También, por ejemplo, para trabajar con VIH, también podríamos hacer programa para gestación de personas con cáncer VIH. Muchas veces las personas con cáncer, por los tratamientos, saben que después van a tener muy difícil tener hijos. Y las personas con VIH pues también necesitan tratamientos de fertilización artificial, o sea, tratamientos de embrionarios, bueno, donde te sacan los óvulos y o los congelan para cuando quieras tener el hijo después de haber sufrido el cáncer, o el espermatozoide para después de haber pasado la enfermedad y haberte sanado, o si tienes VIH para poder ser madre de una manera segura y saber seguro al 100% que no hay ninguna posibilidad de que contagies a tu hijo. Entonces, programas gestacionales son muy interesantes. Y aquí puede haber cosas como aprende que no pasa nada, que vas a poder ser madre, aprendes a hacer todo tipo de actividades para favorecer lo que es tener hijos después del tratamiento o durante el tratamiento, que hay gente que está embarazada durante el tratamiento de cáncer y demás. También programas de ayuda a las personas que tienen cáncer. Ojo, un problema muy grande es que cuando la gente descubre que tiene cáncer, en muchas ocasiones pierde su trabajo, se queda sin trabajo, se queda sin su fuente de sustento principal. ¿Por qué? Porque a las empresas les sale más barato despedirte, pagarte la indemnización que mantenerte. Entonces te suelen despedir y te quedas enfermo y sin trabajo y sin recursos, porque puede que se te acabe lo que es el desempleo y te quedes sin poder trabajar y sin recurso alguno. Bueno, pues también se pueden hacer programas. Y dentro de estos programas
habrá toda una serie de actividades físicas y recreativas para mejorar tu estado psicofísico, social, general de mujeres con cáncer de mama, era una actividad que propusieron otras, profesionales de maquillaje y peluquería para cómo mejorar el aspecto, programas de apoyo psicológico, programas sobre la concienciación y campañas educativas de prevención del cáncer, servicio de guardería para enfermos y cuidadores. Ojo, ¿qué hacemos con los niños cuando nos vamos a dar la quimio? Actividades de relajación para gestionar mejor las emociones, actividades de resiliencia y aceptación del cáncer. Bueno, aquí vemos toda una serie de actividades que están enmarcadas en estos programas. Así, si nos preguntan algo sobre salud, pues tendremos toda una serie de actividades, una serie de programas que nos podemos acordar de ellos. Y una vez que ya hemos visto eso, que ya hemos hablado de lo que son los programas y los proyectos, hemos visto un ejemplo, pues nos volvemos al lío, nos volvemos a las preguntas del tema 3, a las que nos quedaban por ver, y de ahí para adelante como los de Alicante. La que estuvimos haciendo en la clase anterior es esta de aquí. Diferenciar los tiempos. Vale, espera. Las dimensiones temporales de un diseño, pero el tema 3 va mucho más allá. Una pregunta que cae mucho es esta de aquí. Bueno, este se ve fatal, pero bueno. Modelos de evaluación institucional según Vitar. ¿Vale? Esto lo preguntan mucho. Esta también la vimos el otro día en clase. ¿Vale? Y también vamos a trabajar ejemplos de normas y códigos de conducta para favorecer la honestidad y la transparencia. Y bueno, esto también, la geopolítica, sociopolítica, también la hemos visto. Y los nombres del tercer sector también están vistos. Bueno, pero dimensiones temporales la vimos también. ¡Ay, madre! Yo quería encontrar uno. Bueno, ya veis aquí que también nos van a preguntar por la vulnerabilidad del tercer sector con Vidal, Valls y Grabulosa. Y otra vez Vital. Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar ahora del tema B3. Vamos a ver estas preguntas. Vamos a ver, bueno, tenemos primero este documento, entonces vamos a empezar con esta última actividad que hemos visto. El tercer sector en tiempos de crisis. Ahora mismo estamos en un tiempo de crisis. Hay un tiempo de crisis económica y social muy grande. Es un momento de reauge de los fascismos, es un momento de crisis económica muy fuerte, un momento de guerras, un momento de tensión. ¿Y qué creéis que es el sector que más sufre la tensión? El sector de las armas, os aseguro que no. Las empresas de armas y de bombas antipersona, o sea, bombas las más letales que van contra la población civil que tenemos en Zaragoza, que son de las más importantes del mundo, junto con Estados Unidos, van viento en popa. Debe ser una de las pocas empresas en el territorio español que van de puta madre, hablando en plata. El resto va de culo. Pero dentro de los que van de culo, ¿quiénes son los que van más de culo? Pues los más pobres, los que más necesitan ayuda. Siempre son los que más sufren los momentos de crisis. Las personas más pobres, más en riesgo de exclusión social, más sufren la crisis. Realmente, cuando estamos en momentos de crisis, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Hay mayor separación. Y claramente, el tercer sector, el sector social, el sector gris, que le pueden llamar, el sector de ayuda, es también uno de los que más sufren porque menos capacidad de ayuda puede llegar a generar. Así, ¿qué debe hacer el tercer sector? O sea, ¿qué deben hacer las ONGs, las asociaciones en momentos de crisis? Es uno de los temas fundamentales que
tenemos que tratar para saber qué podemos hacer para sobrevivir en estos momentos de crisis en donde estamos. Todos los que trabajáis con ONGs, todos los que trabajáis en asociaciones, yo por ejemplo tengo una asociación protectora de animales, o sea que os lo puedo decir en carne propia por la asociación que soy yo la presidenta y básicamente principal limpiadora de la asociación, limpiadora y cuidadora jefe de la asociación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque claramente, por ejemplo, una de las cosas que más sufre, ¿qué será? El money, money, money. Porque ¿quiénes son los que más ayudan a las asociaciones? Bueno, las asociaciones grandes, las fundaciones, son las que menos sufren, porque realmente la gente común no recibe mucho dinero de la gente común. Los socios, los donativos pequeñitos, no les importan mucho. Son donativos de grandes empresas, de bancos y demás, lo que les hacen moverse, porque además las fundaciones desgravan directamente todo lo que das a una fundación, desgrava Hacienda. Cuando trabajamos ONGs y asociaciones, ya no es tan fácil, ya no desgrava todo tan directamente, es más difícil y la gente es la que da dinero a las ONGs, es la que da dinero a las asociaciones pequeñitas. La asociación de ayuda a los niños y adultos con síndrome de Down, o a los niños y adultos con X frágil, o a las enfermedades raras, o a las asociaciones protectoras de animales. Vivimos de los donativos de la gente corriente. Los ricos no nos dan ni un duro. O de las ayudas de los ayuntamientos pequeñitos. Los ayuntamientos grandes no dan un duro para las asociaciones pequeñitas, ¿no? Dan muy poquitito. Así, Vidals, Valls y Grabulosa en 2009 vieron cuáles son los principales factores de vulnerabilidad, o sea, lo que más duele a las asociaciones en momentos de crisis. Y el primero es la dependencia y debilidad financiera, porque los ingresos dependen de la gente y claramente cuando la gente está viendo de dónde recortar, ¿de dónde recortará? Pues de los donativos a las ONGs, del eurito que da en teaming todos los meses a una asociación. De hecho, en momentos de COVID, cuando hubo el confinamiento, las asociaciones protectoras, las ONGs pequeñitas, perdieron la mitad de sus recursos y tenían el doble de trabajo. Por ejemplo, ayuda a inmigrantes, asociaciones de ayuda a inmigrantes o ayuda a mujeres de la prostitución. Es que no me acuerdo cómo se llama, hay una asociación muy famosa que trabaja ayudando a las mujeres víctimas de trata de personas y que ejercen la prostitución. Es que las ayudas que recibieron no se reducieron a la mitad, fue una tercera parte. ¿Vale? Ayudas inmigrantes, una tercera parte. Muchas asociaciones protectoras se quedaron sin socios, sin donativo, ninguno. Eso es la debilidad financiera, no tiene recursos. Yo, por suerte, me he montado que mis clases son lo que pagan a mi asociación. Entonces, mientras siga dando clase, voy a tener poco, pero recursos para mi asociación, porque con los donativos nos quedamos a cero con el COVID. Por eso hay que buscar otras formas de financiación. Otra dificultad que tiene, según Grabulosa, Valls y Vidal, es las dificultades de planificación a largo plazo. La mayoría de las asociaciones estamos tan saturadas con el trabajo en el día a día que ¿qué pasa? Que no nos da la vida. No nos da la vida para pensar a largo plazo. Y si no piensas a largo plazo, no mejoras, no cambias, no mejoras. ¿Vale? Y aquí también puede venir y estar relacionado con la dispersión de las actividades. Muchas veces intentan las asociaciones hacer más de lo que pueden.
Es mejor centrarse en un tipo de programas, un tipo de proyectos, un tipo de actividades que intentar abarcar demasiado. Porque si intentas abarcar demasiado, la lías parda. Os pongo un ejemplo. Yo, cuando empecé con mi asociación, me pasaba esto. Yo empecé mi asociación siendo una asociación protectora de animales en general, ¿vale? Y sobre todo me centraba con perros y gatos, ¿vale? Tenía muchos perros y gatos y ¿qué pasa? Que no planificaba a largo plazo. Me llegaba un animal, lo cogía, me llegaba un animal, lo cogía y ya estaba. Y trabajaba, pues, me empecé a dar cuenta que era la única que recogía, por ejemplo, cerditos vietnamitas, conejos, por ejemplo, ratas de laboratorio. A mí me llegó en momento de COVID, tuve, me llamaron aquí, estoy en Cataluña, entonces me llamaron los Mossos de Escuadra para que fuese a Badalona en medio del confinamiento con un permiso. Me paró la policía 3 veces mientras iba por la autopista, me pararon con metralletas ahí y yo enseñándole lo que me había dado la policía para que le diese por un decomiso de una casa donde habían puesto era una granja de ratas de laboratorio, unas ratitas de estas que se venden en las tiendas de animales, como animales de compañía o como alimento para otros animales. Bueno, todo esto es para que a mí me empezaron a llegar animales de muchas especies. Y era un despiporre, porque me dispersaba con muchos animales y no hacía, o sea, no podía más. Entonces, planifiqué a largo plazo y dije, hay muchas asociaciones que cuidan de perros y gatos, ¿vale? Que tienen más recursos que yo, más tiempo que yo y más de todo que yo. Voy a gestionar a los animales que otras asociaciones no se encargan de ellos. Conejos, cerditos vietnamitas, cerditos mini pig, por ejemplo, hurones, martas, tortugas, patos, los patos de los parques. Bueno, me centré en eso porque al reducir la dispersión y planificar a largo plazo, ver que otras asociaciones pueden cubrir ciertos animales, pero que a largo plazo el problema de cerditos, especies invasoras, tortugas, cerditos y conejos, que son especies invasoras, la mayoría de ellas, entiéndase, no había nadie, pues ahí vamos encontrando un camino diferente que nos puede ayudar a sobrevivir y a ser más eficaces. Escasa relación de colaboración. ¿Cuántas veces he visto que se tiraban jaulas, se tiraban transportines en una asociación porque ya no las iban a utilizar y las tiraban? Y tú les dices, pero dámela a mí que yo le puedo sacar partido. O voy a hacer una actividad y voy a alquilar un local o voy a pedir un permiso para poner un puesto. ¿Por qué no colaboro con otra asociación? Y lo hacemos los dos juntos, nos repartimos los gastos y nos ayudamos unos a otros. Nos puede salir más económico, nos puede salir mejor. Muchas veces el no colaborar la liamos parda. Carencias en un discurso colectivo como sector. Si no trabajamos todos de una como fuente ovejuna, si no nos ayudamos, si no colaboramos, es más fácil acabar con nosotros, es más fácil acabar con nosotros. Os pongo un ejemplo, que es una chorrada. Una chorrada para algunos, para mí no. Hace un mes, en Italia, se entraron en una asociación protectora, la policía, y la policía mató a 12 animales de la asociación protectora, 12 cerditos vietnamitas, porque tenían una enfermedad que no se transmitía, o sea, no podía contagiarse a humanos si no se comía al animal, y eran animales que no eran de consumo, porque eran cerditos mini pig y vietnamitas. Pero como habían sido detectada esa enfermedad, pues decidieron, el veterinario de turno del estado decidió que había que matar a estos animales. No se unió nadie y esos animales los mataron.
Se intentó hacer lo mismo en España hace un año, pero las asociaciones, hace 2 años, las asociaciones protectoras de animales estamos más unidas en España y se hizo recursos, era una vaca, eran vacas en este caso. Se hizo recursos para santuarios, Santuario Gaia, no sé si a muchos os suena, pero bueno, era una vaca que había sido rescatada. Se juntaron todas las asociaciones, se hizo presión institucional, o sea, se hizo presión, hubo manifestaciones y demás, y las vacas siguen vivas. Se las curó y no pasó nada. Esas vacas no entran en consumo humano, no contagiaron a nadie, no están bien, están comiendo, supongo, en el pasto o durmiendo a estas horas. Bueno, ¿eso por qué pasa? Porque el sector se unió y hay un discurso colectivo común, ¿vale? Que a los animales de las asociaciones no se les toca, ¿vale? Y luchamos juntos para ciertas cosas y eso hace que seamos más fuertes. Modelos de relaciones laborales en construcción. El trabajo del voluntariado, el trabajo de contratación no está bien organizado. No tenemos, es muy raro que una asociación tenga contratados y no está bien organizado. Cuando los tienen no están bien organizados y eso da muchos problemas. Esos son lo que suelen preguntar más, los factores de vulnerabilidad, pero no es lo único que preguntan de Vidal, Grabulosa y Valls, sino que también preguntan a veces de acciones para mejorar la eficiencia de estas entidades. Y es lo que os decía, priorizar y especializarse, como se está hablando, reforzar el trabajo de red, y aquí mea culpa, ¿vale? Yo no soy buena en eso. Hoy en día, si no estás en las redes sociales, hoy en día, si no estás en internet, no existes. No existes. Nos cueste, nos guste o no nos guste. Tienes que tener cualquier asociación, no solo la de animales. Asociación para necesidades educativas especiales del tipo que queráis. Cualquier asociación de ayuda a inmigrantes, de ayuda a personas en riesgo de exclusión social. Necesitáis estar en internet. TikTok, aunque sea una mierda. Sé que a muchos no nos gusta TikTok, pero nos tenemos que aguantar y tenemos que hacer TikToks. Instagram, Facebook, páginas web. Todo eso tiene que estar. Sé que estamos anticuados muchos y no se nos da bien. Pues tenemos que conseguir voluntarios que lo hagan o contratar a gente que lo haga si somos más grandes y tenemos más suerte. ¿Vale? Yo tengo una voluntaria que se me ha puesto este mes a trabajar en mis redes sociales porque era un desastre. Ojo, pues eso es un punto importante. Plantearse fórmulas para mejorar la mejora competitiva de las entidades. Competitiva no queremos decir que compitamos unas asociaciones con otras, sino que seamos más eficientes. ¿Vale? Que no desperdiciemos tanto, que no perdamos tanto tiempo, que no nos cansemos tanto los voluntarios, ni la gente que está contratada, ni la gente que trabaja. Revisar los modelos de gestión organizativa. Ojo, democratizar las asociaciones. No puede mandar uno, se tiene que decidir en consenso y se tiene que saber trabajar en consenso. Apostar por la calidad. Más vale hacer una cosa bien que 50 más. Más vale rescatar un bien a un animal que rescatar a 50 y que vivan como el culo. En mi caso, más vale hacer una actividad de clases particulares, de clases extraescolares bien, que hacer 5 actividades que no les guste a nadie. Impulsar la innovación, intentar ser un poco originales, que eso a mí me cuesta también. Bueno, y después esta nunca la han preguntado, pero bueno, que también es de Vidal, Valls y Grabulosa. Acciones para un mayor reconocimiento del tercer sector. Avanzar en la cultura de la transparencia, súper importante. De hecho, hay muchas preguntas sobre eso, pero ya no sobre Valls y Grabulosa.
Comunicar más y mejor, redes sociales. Promover la generación de conocimiento, mejorar la tarea de incidencia política, influir en la política. Promover la movilización social, conseguir mover a la gente, que eso es interesante, y reforzar el papel del tercer sector como agente transformador de la sociedad. La sociedad injusta es una mierda de sociedad. Entonces, el tercer sector, el sector de la ayuda, el sector de la ayuda social, el sector social es básico. Si no hay tercer sector, la sociedad se va al carajo. Eso lo tiene que entender, pero nosotros lo sabemos, pero tenemos que hacerle entender al resto de la sociedad que el vivir en una sociedad justa es lo único que nos permite avanzar. Que mientras haya injusticia, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber malestar social, robos, siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber, porque las injusticias acaban provocando eso. Y ahí tenemos unas preguntas típicas, ya os digo, las que suelen preguntar año sí año también es esta y esta, o una o la otra. La otra nunca la tercera nunca la han preguntado, las acciones para un mayor reconocimiento del tercer sector de Vidal, Valls y Rabulosa no lo suelen preguntar. Pero la vulnerabilidad es bastante habitual. Bueno, pues quitamos esto y nos vamos a más preguntas muy habituales, muy habituales. Vitar, este también lo preguntan. Vamos, siempre que hay una pregunta del tema 3, ahí anda Vitar por ahí. Anda Vitar ahí dando por saco. Primero de todo, todas las instituciones deben ser evaluadas para detectar los problemas de funcionamiento y dar solución. O sea, llega un momento cada cierto tiempo que tenemos que ver en qué hemos fallado, porque si no vemos en qué hemos fallado, la liamos parda. No somos buenos, tenemos que ser eficientes. Y Vitar en 1998 establece diferentes niveles de evaluación institucional. Alguno, tal como está escrito en el libro, no se entiende una mierda de lo que quiere decir. Os lo voy a explicar. Bueno, hay uno muy fácil. Primero, para evaluar una asociación, una ONG, podemos hacer un modelo descriptivo. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente describiendo todo pormenorizadamente. O sea, describir claramente los objetivos, las acciones, las situaciones que se están desarrollando. ¿Vale? Poner todo al detalle. Después, otra forma de evaluar es un modelo analítico. O sea, ¿por qué? Buscar el por qué, la explicación de las situaciones, de las actividades, por qué se ha hecho esto, por qué se ha hecho esto otro, por qué hacemos este programa y no este otro, por qué se ha gastado dinero en esto y no en esto otro. Y después esta que no se entiende una mierda, tal como está escrita en el libro, así está escrita literalmente en el libro, ahora lo explico. Modelo normativo. Bueno, esto tendría que ser un paréntesis, no una T, en la que la evaluación se basa en criterios de desempeño estadístico, perdón, tras la bobada, desempeño establecido por los evaluadores independientemente del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Esto lo que quiere decir es que hay que analizar los objetivos. Lo que se busca, el objetivo, las competencias que se busca conseguir. Y mirar si para cada competencia se han desarrollado las actividades adecuadas, los proyectos adecuados o los programas adecuados. Es lo que quiere decir un modelo normativo. Comparar los objetivos, las competencias con el desarrollo y mirar que están relacionados. Y nos vamos por el último, que es el que me gusta a mí, porque soy profe de mates, que es el modelo experimental. ¿Vale? El modelo experimental, pues como su nombre indica, es hacer un experimento. ¿Vale? Es comparar, o sea, experimento en plan estadísticas, hacer calculicos estadísticos. Hacer calculicos estadísticos para ver que todo funcione bien. Modelo experimental de aquello que se hace la evaluación de un proceso de investigación experimental. Lo que veíais en estadística de primero, de ver si había diferencias estadísticamente significativas, pues eso, básicamente. Eso. Ni más ni menos. Bueno,
Otro autor que pueden llegar a preguntar, que hablaba también sobre esto mismo, sobre la evaluación, es Gadotti. Gadotti trabajó en la Universidad de Brasilia y en Río de Janeiro, en otra universidad, y miró en estas universidades cómo se debería de realizar una evaluación adecuada. Entonces, establece estos pasos metodológicos, que es la sensibilización, el diagnóstico, evaluación interna, evaluación externa y reevaluación. Bueno, primero tenemos que tener claro que es necesario hacer un análisis, evaluarnos, ver si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. No tenemos que ser soberbios y tenemos que saber que perfectos no somos y que nos podemos equivocar. Entonces, tenemos que sensibilizar de que es necesaria una evaluación, porque a veces nos cuesta, a veces somos un poco ególatras y creemos que no hacemos nada mal y ni se nos plantea lo de evaluarnos, y hay que evaluarse cada cierto tiempo. Diagnóstico, que conocer la institución, las actividades, todo al detalle. Evaluación interna, ¿vale? Hacer un análisis de todo lo que vamos a hacer. Y una evaluación externa, alguien externo, alguien totalmente objetivo, que le demos igual, que nos diga, oye, que es que no has visto que has fallado en esto, porque pasa mucho. Que considere lo que hemos hecho, las actividades, las estrategias de acción, y que vea en dónde hemos fallado desde fuera, ¿vale? Porque a veces desde fuera vemos mejor que desde dentro. Y por último, reevaluar, porque esto no se puede hacer una vez, sino que se tiene que hacer muchas veces. Bueno, y por último, ¿vale? Antes de hablar un poquitito, esto ya sería del tema 4, ¿vale? También lo de los programas y proyectos es otra pregunta típica del tema 4 que hablamos al principio, diferencia entre un programa y un proyecto. Bueno, pues era una pregunta típica del tema 4. Bueno, por último vamos a hablar de los códigos de conducta de una ONG. Todas las ONGs tienen que tener unos mecanismos internos de gestión de conducta ética. ¿Vale? Y una de las cosas más importantes, y que es muy importante sobre todo para cuando estamos recibiendo donativos, para hacer una buena gestión, es la transparencia. Es súper importante transparencia y responsabilidad fiscal. Las asociaciones realmente no tienen que hacer declaración de la renta si no ganan más de 55.000 euros al año. Bueno, ganar, no ganan e invierten más de 55.000 euros al año. Muy pocas asociaciones tienen ese monto de dinero. Yo lo conozco así personalmente, una o dos, y a lo grande, ¿vale? Que son súper grandes. Normalmente no tienen por qué hacerla, pero sí que tienen que rendir cuentas. O sea, tienes que tener un libro de gastos, un libro de ingresos que se tienen que presentar en Hacienda, que no las miran, ya os lo digo yo, porque a mí 12 años no me han mirado una puñetero libro de los que les he presentado, para que hacer una responsabilidad fiscal. ¿Vale? El cuerpo directivo tiene que presentar en Hacienda todo, básicamente. Y tenerlo todo claro por si alguien te lo requiere, poder enseñárselo, básicamente. Son actas, declaraciones económicas, financieras y demás. Presupuestos anuales. Deben presentar unos presupuestos anuales que tienen que estar a disposición de cualquiera que le interese verlos. Claramente son un puñetero rollo, yo no lo voy a poner en mi página web. ¿Por qué? Porque la gente se me muere de aburrimiento si sabe cuánto dinero me gasto en lejía, o cuánto dinero me gasto en serrín, o cuánto dinero me gasto en pienso. Ya os digo, os descubro el final. En pienso me gasto en pienso de perros 500 euros y 300 en pienso para otros animales, para que os hagáis una idea, y sin contar los piensos especiales. Ahí tenéis, por ejemplo, eso es mensual, ¿vale? Pero el presupuesto tiene que ser anual, pues gastos fijos son piensos.
Pienso de perros, 500 euros. Pienso de... que es pienso pelé para caballos, mezcla para caballos. Es el que utilizo yo para la mayoría de las especies. Pues, y junto a pienso para conejos y verduras, pues 300 euros. Más piensos especiales, 50 euros. De alguna enfermedad o alguna cosa en concreta. Esos son gastos típicos. En limpieza, productos de limpieza, 50 euros mensuales. Bueno, pues ahí vas sacando, esos son fijos. Pero después te puede venir cualquier cosa, como yo que sé, que en invierno la luz, ¿vale? Pues tienes que tener calefacción para los animales y no se te mueren de frío. Pues se te sube a lo mejor la luz 200 y solo son 2 meses al año, pero son 2 meses que tienes que pagar. Eso ya lo vas poniendo ya gastos extra. ¿Vale? O que yo que sé, que se te pincha una rueda y tienes que cambiarlas, porque si no, la furgoneta no va. Cosas de esas. Presupuestos anuales, tienen que haber unos gastos fijos y tener siempre un poquitito para estas cosas extra que sabes que van a pasar. ¿Por qué van a pasar? Porque se te va a pinchar el coche o porque la luz va a subir o porque yo que sé, pase cualquier cosa. Declaración financiera interna, ¿vale? Que más o menos después de pasar el año, poner en qué se ha gastado, identificar y explicar cada uno de los gastos. ¿Vale? Bueno, las políticas financieras de la ONG deben tener políticas financieras, ¿vale? Dependiendo de la organización. Cuando son muy pequeñas, esto de política financiera es imposible, porque inversión de bienes, prácticas adquisitivas y control, procedimientos de control interno, esto es lo único, ¿eh? Procedimiento de control interno, sacar dinero. Las asociaciones tienen cuentas y en esas cuentas para sacar dinero, bueno, a ver, hay una tarjeta, pero si quieres sacar más de un límite que es bastante pequeñito, tienen que ir ahí dos personas a firmar a la vez. Por ejemplo, los cheques, siempre que quieras emitir un cheque, tiene que haber dos personas para firmarlo, porque si no, no puedes sacar dinero de la asociación así por así. Procedimientos de control interno, bueno, es un poco lo que ya hemos visto, auditorías externas y profesionalidad. Intentar ser lo más profesionales posibles. Y por supuesto, mecanismos externos de control externo. Y aquí hay una cosa que es importante. En España, el gobierno tiene un mecanismo de control externo para las ONGs que ayuda a la evaluación, que es colaboradora, o sea, no se impone, simplemente te ayuda, que es la coordinadora española de las ONGs, que es el CONGDE, que a las grandes asociaciones sí que les hace intervenciones para comprobar que todo va bien, sobre todo a las fundaciones, pero a las pequeñas asociaciones solo las ayuda si se pregunta, y ya casi hemos terminado, no os durmáis, que ya lo conseguimos. Estas son preguntas típicas y tópicas, solo tenéis que hablar un poco con 2 o 3 ideas. Y con esto ya habríamos visto prácticamente todo. El próximo día terminaremos de ver el tema 4, las preguntas típicas y tópicas del tema 4. Y empezaríamos a hablar un poquitito del tema 5. Empezaremos con estas preguntitas de aquí y seguramente hagamos una clase a la vez. Haremos una clase a la vez, Víctor y yo, ¿vale? La clase será conjunta, los dos a la vez. Pero bueno, estas preguntas las iremos viendo todas el próximo día. El miércoles que viene no habrá clase porque es festivo, pero vamos a hacer una clase conjunta, una clase de Víctor y yo, y ahí lo miraremos qué fecha ponerlas. Y básicamente con esto hemos terminado ya todo el tema 3 y vamos directos al tema 4. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, pues ya sabéis,